algo pasó. Algo que nos sacó de la visión de Dios. Algo que nos desanimó seguramente. Porque así muchos sirven a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Pero no con el entusiasmo de antes. No con la libertad que antes teníamos. No con la voluntad que antes teníamos. Antes era ya, tenía que ser ya un espíritu fogoso. Hoy ya es más tranquilo. Hoy ya estoy esperando un poquito más. Estoy más tranquilo. Estoy más... Pero no es lo que Dios quiere, iglesia. Casa. Avanzó en el esposo, avanzó en la esposa, avanzó en los hijos, porque nosotros le hemos permitido que eso ocurra, iglesia del Señor. Sobrevivir es decir, bueno, fue voluntad de Dios, así lo quiso el Señor. Fue voluntad de Dios, que bueno, se fue al mundo, se apartó, se quedó, se enfrió. Ya llegará el tiempo, está buenísimo. Qué fácil decir esa palabra. No es el tiempo de Dios. Ya dejo de empujar, ya dejo quizás de orar por esa persona. O ya siento, digo, bueno, será el tiempo de Dios. Pero antes no pensamos así, iglesia. Antes no pensamos de esa manera. Un ser querido nuestro que hoy no está en la iglesia está corriendo peligro, iglesia. Está corriendo peligro de muerte. Está corriendo peligro de muerte. Y el diablo nos dice, bueno, no es el tiempo. Llegará la voluntad de Dios, porque el diablo es muy bíblico. Quizás hoy, usted y yo, estamos sobreviviendo y no estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos por el Señor. Amén. Amén. Y para que nosotros, iglesia, nos examinemos, pensemos, ¿cómo puede ser que le pasen cosas malas a gente buena? Quizás David lo pensó. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, iglesia? ¿Qué tengo que hacer para enfrentar esas flechas del enemigo? ¿Qué tengo que hacer, pueblo de Dios? Quizás muchos ya viven, como decía, ya no sienten ni dolor por lo que pasaron, por lo que están viviendo. Hicieron el camino de la fe. Como decía, con mucho servicio, pero nos negamos a admitir que hay cosas que hemos perdido, que hay cosas que tenemos que recuperar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre. Puede ser con los hijos, iglesia. No bajes la guardia con tus hijos. Yo no lo hice con mis hijos, jamás bajé la guardia. Hoy veo la gloria de Dios. Porque eso pasa, vamos cediendo tiempo, vamos cediendo lugar en la casa, vamos cediendo lo espiritual, vamos cediendo. Y cuando queremos ver, el enemigo ocupó la casa, ocupó la mente del adolescente, del joven, de la niña, del niño, del esposo, de la esposa. Eso pasa cuando somos invadidos en Siclag. ¿Por qué fue invadido David? Porque no lo esperaba, iglesia. Es un tiempo de recuperar. Le voy a leer una palabra. Recuperiste cuenta. ¿Cuándo viene el ladrón? Dice la palabra de Dios. ¿Cuándo viene, iglesia? Cuando uno está durmiendo. Y a veces nos dormimos espiritualmente. Dejamos que el enemigo robe. Dejamos que el enemigo ocupe el lugar. Yo tuve guerra con mis hijos. Me planté. Cuando muchos de ellos fueron envueltos en los vicios. Me paré como un hombre de Dios y como un padre lleno de Dios. Y así fuerza que salieron hacia adelante. Hoy todos sirven a Dios menos uno, que ya falta poquito, le queda poquito, Dios lo tiene acá para allá, pero ya va a llegar, porque Dios me lo prometió. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre. Muchos pierden la esperanza, por eso dejan de pelear. ¿Qué podía haber hecho David en ese momento? Hay dos opciones y decisiones en la vida. Debemos decidir, iglesia. Tenemos que tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestra casa, sobre nuestros hijos. Alguien, un miembro de la casa, se aparta y no hacemos nada. Y el enemigo nos dice, no puedes hacer nada, solamente ahora no se puede hacer algo más. Claro que se puede hacer algo más. Eso hubiera pasado con David, iglesia. La gente se puso a llorar. Imagínense que te roben a tu hijito chiquitito. Se pusieron a llorar, estaban bien en potencia y se resignaron. Bueno, los perdimos quizás. Pero algo pasó en el rey David antes de que fuera el rey David, un hombre de Dios. Él
Él tuvo también que decidir lo que pasó en Siclag. No le dijo nada, no había respuesta de Dios. Pero ¿sabe por qué no había respuesta de Dios? Porque no le buscó a Dios. David no le consultó a Dios. Dios permitió que le robaran. Cuidado con eso, iglesia. Dios le permitió que lo robaran, que lo tocaran. Lo permitió Dios. Y Dios no le habló. Lo hubiera advertido, no porque David capaz que se durmió. Dios quería hablarle, pero no estaba preparado. ¿Hace cuánto que dejaste de orar? ¿Hace cuánto que dejaste de preparar algo para Dios? ¿Hace cuánto que dejaste de darle a Dios? ¿Hace cuánto, iglesia del Señor, que dejaste de predicar la palabra de Dios? ¿Hace cuánto que hacías cosas que resultaban, pero luego no resultaron y lo dejamos allí, que pase el tiempo y el enemigo empezó a ocupar terreno? Porque eso hace el diablo. Es un atrevido, iglesia. No compra, se mete. ¿Por qué no compra? Porque es un ladrón. Es el mayor ladrón de todos los tiempos, que seguirá robando. Si usted y yo no nos descuidamos, nos van a robar. Si usted y yo nos descuidamos, nos van a robar la fe, nos van a robar la esperanza, nos van a robar la fuerza, nos van a robar el ánimo, nos van a robar, iglesia, toda la unción. Porque eso quiere el enemigo. El propósito del diablo es que estemos orando como este pueblo en Siclag. Pero David pensó, David sabía quién era Dios. No podía de ninguna manera quedarse con los brazos cruzados. Muchos se quedaron con los brazos cruzados. Iglesia, muchos se quedaron.